Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todo lo que ocurre en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas que comentaros, vamos a hacer un análisis de qué es lo que ocurrió entre Checo y Norris y si se merecía o no sanción el piloto mexicano, os vamos a hablar de palabras del propio Fernando Alonso, os vamos a contar todo lo que necesitas saber de los test de post-temporada que tendrán lugar mañana en Abu Dhabi y muchísimo más. Tenéis todo lo que vamos a tratar detallado en la descripción de este vídeo y vamos a arrancar ya primero con el tema con relación a Fernando Alonso, con sus palabras posteriores a las carreras que publicó el equipo Aston Martin. Son unas palabras bastante buenas y bastante interesantes que me han gustado mucho porque ya no es que hable acerca del Gran Premio de Abu Dhabi, que realmente no habla acerca de ese Gran Premio, sino que hace un poco una especie de balance de lo que ha sido esta temporada y lo haremos si tenemos palabras suyas también en las que quizá habla más en extensión sobre ello, pero hay un par de cosas interesantes que os quería comentar. Sobre todo, Fernando Alonso deja claro que el año que viene volverán más fuertes. Asimismo, textualmente es lo que ha dicho volveremos más fuertes. Todo esto después de hablar de un año impresionante que ha vivido dentro del equipo Aston Martin y donde sobre todo destaca la unión del equipo. Sobre todo destaca el trabajo humano que hay en el equipo Aston Martin, más allá de cualquier éxito que han logrado, que es que han logrado 8 podios y son impresionantes, pero sobre todo lo que dice es que lo que más le ha gustado de esta temporada es en los momentos malos, en los momentos en los que cayeron, en aquellos meses, sobre todo a partir de Italia, donde sufrieron mucho, nadie dio la espalda al equipo, todos siguieron remando a una y acabaron consiguiendo regresar, como ya lo sabemos, con el podio en Brasil. Así que eso es lo que comenta Alonso y está seguro de que el próximo año será más y mejor. Que es que además tenemos que destacar que Aston Martin ha sido su mejor año desde, bueno, como tal de Aston Martin ha sido el mejor año que ha tenido nunca en su historia. También es verdad que la historia de Aston Martin en Fórmula 1 es pequeña. Estuvo 2 años en los 60 y lleva estos 3 temporadas consecutivas que hemos tenido. Pero es que Alonso también lo dejó claro en Abu Dhabi diciendo: ha sido la mejor temporada de esta entidad, no de Aston Martin como tal, no solo de ellos, sino además este equipo Aston Martin ya sabemos que no viene de cero, viene de previamente haber sido Racing Point, que anteriormente fue Force India. De todos esos equipos que han pasado desde entonces, esta ha sido la mejor temporada que ha tenido nunca ese equipo. Y eso que en 2020 fue bastante buena con aquel Mercedes rosa, pero aún así, bueno, con aquel Mercedes rosa, con ese Racing Point que era el Mercedes de 2019, pero aún así no llegaron a tener esta temporada como la que ha sido en 2023. Y eso que ha sido un año muy competitivo, competido, por lo que desde luego que ha sido una temporada bastante buena. En todas las palabras que vais a ver ahora de Alonso, que ahora mismo os las pongo, pero como son en inglés y hay gente que me ha comentado en alguna ocasión que no los entienden, aunque estas están subtituladas, pero nuevamente en inglés, pues os lo cuento un poco por encima, que lo que dice es que va a ser un año muy difícil de olvidar y recuerda los podios que han obtenido y acabar cuarto en el Mundial de Pilotos. Por cierto, es impresionante acabar cuarto en el Mundial de Pilotos cuando el equipo ha acabado quinto en el Mundial de Constructores. Echad cuentas de qué en posición teóricamente tendría que haber acabado Alonso, quedando Aston Martin quinto. Pero bueno, Alonso consigue quedar en esa cuarta posición y sobre todo ya a partir de ahí habla sobre lo que os comento, de que el equipo estuvo muy unido tanto en los buenos como en los malos momentos. En los buenos es muy fácil, en los buenos está todo el mundo, por supuesto, pero en los malos es cuando realmente han demostrado la gente que estaba dentro del equipo que estaban todos remando con ese objetivo y seguían trabajando de igual forma que lo hacían a principios de año. Además de todo esto, destaca la plantilla de ingenieros mecánicos y personal que tienen en la fábrica, que esto es algo que os hemos destacado muchísimo desde el año pasado y desde luego que no fallamos con esto que os hemos comentado, de que este equipo va a ganar sin lugar a dudas por la gente que tiene, por el talento que tienen, por el dinero que disponen también, por la proyección que pueden llegar a tener los ingenieros, los mecánicos, el director técnico, Dan Fallows, ¿no? Que además son muy jóvenes, van a acabar logrando ganar sin lugar a dudas. Y esto lo dijo Alonso antes de que diera comienzo la temporada. Lo único que Alonso lo que decía es: no tengo dudas de que vayan a ganar.
La duda es si Alonso seguirá para aquel entonces, pero este equipo Aston Martin sin lugar a dudas conseguirá ganar, conseguirá cumplir sus objetivos y eso lo destaca Alonso con esa plantilla que tienen impresionante. Habla de algo muy interesante y es que poco a poco han ido viendo cada vez más en las gradas a gente vestidos de Aston Martin, a gente vestidos de verde y que eso les ha gustado mucho, que consideran que ha sido Aston Martin se ha convertido ya en uno de los equipos más queridos de la parrilla, que sinceramente esto al final la Fórmula 1 es un deporte de equipos que lo mueve en la pasión son los pilotos. Entonces el piloto que mueve pasiones, que en este caso es Alonso, si consigues tener esos buenos resultados, pues al equipo, si además acompaña, si es un buen equipo, pues se les adora muchísimo. ¿Cómo es lo que ha ocurrido? Porque es que luego, más allá del la buena plantilla que tienen internamente para el trabajo y demás, de cara al exterior también son personajes muy buenos, muy característicos, que lo hemos visto y al final se les ha querido mucho. Y es por ese motivo por el que Aston Martin en cuanto a popularidad ha crecido una barbaridad. Y luego ya finaliza con esas palabras de volveremos más fuertes, además de recalcar algo interesante que es el siguiente tema que trataremos, que es acerca de los test de postemporada, donde estará presente Alonso. Eso es lo que comenta ahora mismo Alonso, le vais a escuchar y ahora continuamos. Yeah, the first year will be difficult to forget. Podium in the first race, podium in Brazil, and finished P4 in the Drivers' Championship, which is a little bit unexpected. And yeah, I think the team was united in the highs, in the lows. We have an incredible energy, an incredible team of mechanics, engineers, people at the factory, fans out there. We see the grandstands full of green and lime color, and I think Aston Martin became one of the favorite teams here in the paddock. So I'm very proud of everyone in the team, of the job that we have done. Tuesday we test for 2024, so we are not finished yet 2023, and we will come back stronger. So thank you very much, and have a good final part of the year. La temporada 2023 de Fórmula 1 ha concluido. Estamos en periodo de postemporada y como tal tenemos ahora los test que va a tener lugar en el circuito de Abu Dhabi. Ya sabemos, esto ocurre todas las temporadas. 2 días después de que concluye la carrera en Abu Dhabi tenemos estos test de postemporada, donde se disputan test de rookies. Todos los equipos, los 10 equipos van a estar disponibles en el circuito y todos tienen que darle uno de los coches a un rookie, mientras que el otro ya se hace test de neumáticos. La característica que tenemos importante para este año es que los neumáticos no cambian, por lo que son unos test bastante importantes, porque realmente son las mismas condiciones que se encuentran ahora mismo para el próximo año, por lo que son bastante importantes. Los 10 equipos van a estar en estos test de postemporada, como os digo. Hay ya ciertos pilotos que se conocen y ahora os lo vamos a contar, y estos test van a ser muy importantes de cara a 2024. Es la última vez que con fuego real los pilotos van a poder montarse en un monoplaza de Fórmula 1 hasta los test de pretemporada de Bahrein. Además, se intentarán modificar los actuales coches que tienen, porque son los mismos coches que acabaron en Abu Dhabi, cambiando ya ciertas cosas de cara a lo que creen que van a tener en ese 2024. No va a ser con 100% de exactitud, pero sí que intentarán eso para que ya te sirvan estos test que va a tener lugar en Abu Dhabi de cara a la próxima temporada. La hora a la que se van a disputar es de las 9 de la mañana a las 18 de la tarde, horario de Bahrein. En España son 3 horas menos, por lo que serán de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, horario, como digo, español. Habrá un descanso a las 10 de la mañana, aquí, como os digo, también horario español. Hay equipos que faltan por confirmar su alineación, es el caso de Red Bull y de Alfa Romeo ya Sauber, que no se sabe ninguno de los pilotos que van a estar presentes, por lo menos en el momento de realizarse este vídeo. Y también no sabemos de Mercedes y de McLaren qué piloto titular estará disponible. Luego, sobre el resto, hay algunos pilotos que están ausentados, como es el caso de Verstappen, que él ya ha confirmado que no va a estar, como también, por ejemplo, es el mismo caso de Pierre Gasly, que no estará en Alpine, únicamente estará Esteban Ocon. Y pilotos a destacar que podremos ver en estos test va a estar Pato Ward como el piloto rookie en McLaren, y también en la sesión de la tarde van a estar tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso en sus respectivos equipos.
Sobre todo esto os informaremos mañana, así que no os preocupéis. Realmente, bueno, son muy importantes para los equipos, para nosotros no vamos a ver nada. Estos test en otras ocasiones han sido muy importantes, sobre todo por el momento en el que cambian pilotos de equipo. El año pasado fueron muy importantes porque veíamos a Hülkenberg su regreso, veíamos a Piastri como el rookie de McLaren y sobre todo veíamos a Fernando Alonso en Aston Martin. Además de, por supuesto, ver a Logan Sargeant, también se llegó a ver incluso a Nick de Vries, que hay gente que ya lo ha olvidado, pero corrió esta temporada de Fórmula 1. Pero este año la parrilla se mantiene intacta. Bueno, ahora os comentamos acerca de esto porque tenemos noticias sobre Logan Sargeant, pero bueno, se mantiene intacta y no hay pilotos, no hay ese aliciente, ¿no? Pero es muy importante sí para los equipos porque los coches los modificarán de la mayor forma posible para que sea lo más similar a lo que ya están teniendo en el desarrollo de 2024 y conseguir recabar esos datos de cara a la próxima temporada. Así que bueno, os contaremos lo que ocurra, si hay cosas interesantes y demás. Os vamos a hablar ya directamente de lo que os hemos mencionado, ¿no? Del mercado de pilotos y de Logan Sargeant y desde Williams. James Vowles, jefe del equipo de Williams, habló acerca del futuro de Logan Sargeant. Williams es el único equipo que no tiene confirmada por ahora su dupla de pilotos para el próximo año. Alexander Albon está confirmadísimo, pero en el caso de Sargeant no se sabe, incluso le llegaron a dar un ultimátum que necesitaba rendir en las últimas carreras de la temporada. Se informó ya de que esto sería decidido post-temporada porque querían esperar a ver qué rendimiento hacía el piloto estadounidense. Y posterior al Gran Premio de Abu Dhabi, como os digo, el jefe del equipo Williams ha hablado acerca de la continuidad del piloto estadounidense o no, y no le asegura que vaya a seguir en el equipo Williams el próximo año. Tiene todas las papeletas para seguir, porque si no, además Williams se ha metido en un lío porque veremos qué piloto escogerían si no, pero por ahora no le aseguran su seguimiento. Eso es lo que comenta James Vowles en unas palabras en las que hablaba acerca de, bueno, se puso un poco emocional. Ahora vais a escucharle también sus palabras, pero como también están en inglés, pues os las comento. Habla un poco emocional, dice que Sargeant siga o no, siempre será piloto de la academia de Williams, siempre pertenecerá, siga o no con ellos, siempre al final pertenecerá a la academia de Williams. Comenta que ha hecho un gran trabajo, que es un piloto rápido, que en las últimas 5 carreras ha dado el paso adelante que necesitaba Williams, al menos eso dice. Sabemos que en Estados Unidos logró sus primeros puntos, sabemos también, os lo hemos comentado en el primer vídeo del día de hoy, que ha acabado 21º de una temporada de 20 pilotos. Realmente al final esto es con trampa porque realmente han acabado corriendo 22 pilotos, pero Lawson ha conseguido pasar por delante suya y lo que dice James Vowles es que por ahora no está en una posición para asegurarle su continuidad el próximo año. Yo os digo que tiene todas las papeletas para seguir, Williams no tiene sustituto. En DAZN España, esto es algo gracioso que yo creo que tampoco es muy indicativo, porque en DAZN, en la retransmisión que dieron en Fórmula 1 aquí en España, a Antonio Lobato en los libres 3 se le coló varias ocasiones, hasta en 2 ocasiones distintas, repitiendo que ya estaba confirmado por parte de Williams. Yo creo que esto fue una equivocación de Lobato porque la verdad que o quizás tiene esa información y la había dicho antes sin darse cuenta de que todavía no estaba confirmado y no lo podía decir. Independientemente de lo que haya dicho Lobato o no, es lo que os digo, tiene todas las papeletas Sargeant para continuar, es el favorito para seguir. Mick Schumacher había pujado muy fuerte por conseguir ese asiento y no lo ha logrado. Así que veremos qué es lo que ocurre con el caso de Logan Sargeant. Estas son las palabras de su jefe de equipo. Whatever happens, Logan's been a part of our academy for many, many years, and he will always remain a part of our academy. He's still an excellently quick driver. But I think also, if we step away from that, look at the last 5 races and how he's been improving and stepping forward, I think you can see signs that he's doing what we need to earn the seat, but we're not in a position to confirm that just at this point in time. The main thing I wanted him to be aware of is I'm proud of the steps he's made across this year, and we have time together across this winter, many days across the winter, and let's see what comes out of that. Vamos a haceros ahora el análisis que os hemos comentado al principio del vídeo. Vamos a hablaros acerca de qué es lo que ocurrió entre Sergio Pérez y Lando Norris, cuál fue la acción, por qué repercutió en una sanción para el piloto mexicano. Os vamos a poner las imágenes y vosotros mismos juzgáis si creéis o no que se merecía la sanción. Así que vamos a poneros estas imágenes. Así estaba la situación. Esto es justo antes, en la curva 5, justo antes de afrontar la recta de DRS, donde ya Sergio Pérez alcanzó
a Lando Norris. Tras varias vueltas de persecución, con un Checo Pérez que ya sabemos que estaba recortando tiempo, acabó consiguiendo alcanzarle en esta vuelta 47. Afrontaban la recta de DRS, como os he comentado, ya con Checo abriéndolo. Sabemos la potencia que tiene el Red Bull, más aún abriendo el DRS, y la poca velocidad punta que tiene el McLaren, así que lo que conseguía hacer Checo Pérez era cada vez estar mucho más cerca hasta llegar a la zona de frenado de esa curva 6 y conseguir ponerse muy en paralelos. Vamos a poner imágenes cada vez más cerca para que veamos lo que ha ocurrido, y aquí ya impactan. No se ha visto demasiado, pero os vamos a poner la repetición. Pero esto fue el motivo por el que más tarde a Sergio Pérez le repercutió en una sanción de 5 segundos, lo cual le hizo perder el podio. Acabó en segundo lugar, cruzó la bandera cuadro segundo, también porque Leclerc le dejó pasar intentando que consiguiera abrir el hueco contra George Russell para que quedase tercero, con esa maniobra que hizo el monegasco para que intentaran conseguir el segundo puesto en el Mundial de Constructores, como está ahora mismo en esta fotografía puesto. Pero realmente podría haber acabado tercero sin lugar a dudas de no ser por esta sanción. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, nos vamos a ver esta repetición que realmente no se ve muy bien, pero el golpe, el impacto es donde mejor se llega a apreciar. Aquí lo estamos viendo como realmente ninguno de los dos está yendo hacia el vértice, porque Norris, por supuesto, deja algo de espacio a un Sergio Pérez que ya lo ha visto, y Checo, que está haciendo la maniobra. Las trazadas, por supuesto, no pueden ser perfectas, ¿no? Y ninguno de los dos va al vértice, aunque aquí ya sí que podemos llegar a ver que Norris está girando más, y un Checo Pérez que ya debería de estar quizá girando más, se está yendo más hacia el frente, lo cual en el momento en el que ya gira, que vemos que las ruedas están girando, pero él sigue hacia adelante por el impulso, ya en este momento acaban los dos colisionando con esas ruedas, lo que hizo un Lando Norris que se marchase por fuera de la pista, y un Checo Pérez que luego más tarde recibiese 5 segundos de sanción. Nos ponemos en la onboard de Norris, vamos a ver su perspectiva desde la onboard, por supuesto no es desde sus ojos. Aquí en esta fotografía estamos viendo que está mirando ya, si os fijáis, en el retrovisor, porque vemos la cabeza que está encorvada hacia la izquierda, por lo cual podríamos deducir, quizá no, pero podríamos deducir que está mirando hacia Sergio Pérez. Lo que está claro es que sabía perfectamente también dónde estaba, y ya estamos viendo aquí cómo él está girando ya en la curva. Hemos adelantado bastante y no se ve que esté en paralelo Checo Pérez, y ya aparece aquí cuando está todavía girando aún más un Checo Pérez que, como os digo, Norris está girando bastante y Checo sí que se está yendo largo. Checo entró colado, sin lugar a dudas, lo podemos ya sacar de conclusión en esta fotografía, pero es suficiente para... bueno, en esta fotografía solo no, en las fotografías que hemos visto, pero es suficiente para que fuese sanción de 5 segundos. Pues nos vamos a la onboard del piloto mexicano, le estamos viendo aquí cómo cada vez se va a ir acercando más, vemos que se ponen ya, a partir de este punto ya están empezando a frenar, Checo alarga mucho la frenada y aquí están en paralelo. Este punto exacto que Checo Pérez ya vemos que está girando, también Lando Norris está girando, y vemos que realmente están sus ruedas traseras. Luego ya alarga aún más la frenada Checo Pérez, como os decimos, al final entra colado. Ya vemos que Norris está casi girando completo, mientras que Checo, aunque está girando del todo el volante, el coche por inercia sigue yendo hacia adelante. No están yendo al vértice, como os hemos comentado al principio, porque ambos, por supuesto, no están haciendo la trazada ideal, y en este punto colisiona. También podemos ver, se vería la colisión si no fuera por la radio que nos ponen de Sergio Pérez, que ahí ya estamos viendo de que, bueno, aquí le habían comunicado ya la sanción de 5 segundos y pregunta por qué le han hecho esa sanción. Así que esto es lo que ocurrió entre los dos pilotos. Yo os dejo que penséis cualquier cosa, pero la realidad es lo que os hemos comentado. Sobre todo, podemos sacar en conclusión una cosa, es que Checo entraba colado, sin lugar a dudas, pero eso lo hemos visto a lo largo de la temporada en varias ocasiones. Hemos visto a pilotos entrar colados, golpear incluso a otro piloto y que sea solo lance de carrera. ¿Debía o no ser sanción? Me encantaría que me dejéis en los comentarios vuestra opinión. Mi opinión, lo dije ayer, y realmente viendo las imágenes, sobre todo, mira, yo me quedo con esta. Os voy a poner de nuevo estas imágenes. Yo me quedo con esta. Aquí Norris es justo el momento antes de frenar. Checo ya está, justo antes de girar, Checo ya está girando, pero vemos que Norris está por delante. Lo que Checo ha insistido en muchas ocasiones es que él estaba por delante. Yo viendo las imágenes no está nunca por delante, sinceramente. Si nos vamos más atrás es lo que decimos. Aquí la cosa es que Checo alarga mucho la frenada, pero realmente está en su eje trasero frenando.
Checo no puede desaparecer tampoco. Y Norris, esto ha habido gente que lo ha argumentado de esa forma y estoy de acuerdo, Norris sabe perfectamente dónde está Checo y no hace por no darse. Eso desde luego, pero es Norris quien no tiene que hacer por darse. Con las reglas de la FIA, por supuesto recibió una sanción Checo, pero con las reglas de la FIA sí es sanción. ¿Por qué sí es sanción? Porque la regla de la FIA es que en el vértice esto se mide de este vértice está aquí, ¿no? De esta curva, pues se mide quién pasa por delante en una diagonal. El que pase por delante, que está Norris por delante, es quien tiene la preferencia. Es una norma muy rara, muy extraña y que muchas veces os hemos explicado. ¿Debería de ser así? Para empezar, no debería de ser así. Para empezar, a mí, como aficionado a las carreras, esto debería de ser simplemente lance de carrera. Sinceramente, yo ayer os dije que esto es sanción. Esto es sanción con las normas de la FIA. Esto es sanción con cómo hemos visto cómo suelen actuar. ¿Por qué recalco que se suelen? Porque hay pilotos que hacen esto y se libran de ello. Tenemos que quejarnos de si esta es la norma, por qué este se libra y este no. Nos tenemos que quejar del por qué este se libra al final. Pero esto es sanción por las normas de la FIA. Para mí esto es lance de carrera, o sea, porque lo digo así porque ha habido gente que me ha criticado por la opinión que tuve. Mi opinión que tuve, yo al final lo que os explicaba es que sí que es sancionable. Y sí entra Checo colado, porque hay gente diciendo que no, Checo entra colado. Si hay alguien que tenga más la culpa que el otro, es Checo, que eso es algo que ni él mismo luego dijo, que Norris sí que lo dijo. Checo lo que dijo es que fue un 50-50. Yo os digo que sí que Norris tiene cierta parte de culpa, por supuesto, porque al final no hace por no darse. Pero es que en este sentido podemos irnos a muchos accidentes que haya habido históricos, que saquemos las conclusiones así. Al final, raro es la vez que el otro piloto que no tiene realmente la culpa no podría haber también hecho de su parte por no golpearse. Pero si Norris está por delante bajo las normas de la FIA, no tiene por qué ceder. Es Checo quien tiene por que ceder. Yo lo hubiera dejado como lance de carrera porque los dos siguen, no hay daños, Norris conserva la posición. Quizá como mucho, si Checo se hubiera puesto por delante después de la colisión, decirle a Checo que devolviera. Tal y como fue, se podría haber librado Checo, pero tal y como son las normas es sanción para Checo. Opinión personal y bajo el reglamento como en teoría se interpreta, que es lo que os digo. El problema es que hay veces que con ciertos pilotos no se interpreta de la misma forma. Pero bueno, eso es lo que ocurrió con Checo. Como os digo, me encantaría que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre todos los temas, sobre todas estas imágenes que hemos visto. Si os ha cambiado de opinión, si seguís opinando lo mismo, si seguís opinando que no era sanción, si opináis que sí, si me argumentáis el por qué. Siempre, por supuesto, con respeto, porque hubo personas que no argumentaron con respeto en el día de ayer. Siempre que sea con respeto, yo estaré encantado de leeros. Os leo siempre, lo leo siempre. Otra cosa es que tenga el tiempo para comentarlo, pero leerlo siempre lo leo y me encantaría también saber vuestra opinión sobre el tema. Y más allá de eso, para finalizar este vídeo, os tenemos que hablar de la cifra millonaria que tendrá que pagar Red Bull para competir en la Fórmula 1 el próximo año. ¿Cómo que una cifra millonaria? Bueno, pues es que desde 2013, con la introducción del Pacto de Concordia, se impuso que cada competidor debería de pagar una cuantía fija a la FIA por competir al año siguiente en Fórmula 1, a la cual además se le sumaría una tasa en base a los puntos logrados del año anterior, lo cual Red Bull este año ha sido tan dominador que también uno de los récords que han conseguido es el de ser el equipo con más puntos a lo largo de una temporada. Han superado a Mercedes, que logró el récord en 2016 consiguiendo 765 puntos, y Red Bull esta temporada ha logrado 860. Por lo que únicamente por puntos, si de por sí se añade esa cuantía dependiendo de los puntos que consigas, está claro que Red Bull saca más puntos que Mercedes, pagará más que Mercedes para la próxima temporada. Pero es que además este valor ha ido creciendo. Por ejemplo, únicamente la cuantía fija que tenían que pagar todos los equipos para introducirse en Fórmula 1 hace 10 años era de 456.880 euros, además de lo que fuera luego en base a los puntos. Pero ahora mismo únicamente la cuantía fija está a 601.105 euros, es decir, casi 150.000 euros más de lo que era hace 10 años, únicamente por temas de inflación. Pero es que además cada punto tiene que pagar el equipo 6.007 euros. Un equipo
que no sea el campeón. Cada equipo por punto logrado tiene que pagar 6.007 euros extra. Si has logrado ganar el campeonato, no son 6.007 euros, sino que son 7.212 euros que tienen que pagar por cada punto. Y han logrado 800 puntos, más de 800 puntos. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar Red Bull, que es el equipo que más ha tenido que pagar en la historia para competir la próxima temporada? Tendrá que pagar, antes de que concluya diciembre, 6.803.689 euros. Eso es lo que tiene que pagar Red Bull. Para que os fijéis del dominio que ha sido Red Bull, que ya todos lo sabemos, ¿no? Pero simplemente en cuanto a este dato, Red Bull paga más de 6.800.000 para ser exactos. En el caso de Mercedes pagan 3.058.365 euros. Ferrari un pelín menos, realmente simplemente son 18.000 euros menos que paga Ferrari. En el caso de McLaren ya descienden hasta los 2.415.512 euros y Aston Martin pagará también 2.283.337 euros. Espero no haberos liado mucho con tanto número. Al final la cosa está en que Red Bull va a pagar 6.800.000 euros frente a Mercedes, que paga 3 millones, y es el equipo que más en la historia ha pagado por competir al año siguiente en Fórmula 1 desde que se introdujo esta cuantía que necesitaban pagar. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibirlos. Déjame en los comentarios, como os digo, sobre todo esto, sobre el tema, sobre todo de Sergio Pérez y Lando Norris. Me encantaría que me lo dejéis en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete. Te recuerdo que no vamos a parar en el parón invernal. Vamos a seguir trayéndote contenido todos los días. Raro será si hay un día que no haya vídeo, por lo que te recomiendo que te suscribas para estar enterado de todo lo que ocurra en el mundo de la Fórmula 1 y os contaremos muchas historias que no sean actualidad pero que sean muy interesantes, así que estad muy atentos y nos veremos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.